La guerra en Siria. Elementos de análisis en casos internacionales de derecho internacional público. Siria forma parte del grupo de países surgidos de la desaparición del Imperio Otomano en 1918. Con el fin de la Primera Guerra Mundial se instaura el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. El Acuerdo de Sykes-Picot de 1916 establece que el Reino Unido controlaba la mayor parte de la Mesopotamia otomana y el sudeste de la Siria otomana, mientras Francia controlaba el resto de la Siria otomana, hoy Siria, Líbano, Alejandreta y Hatay, y otras porciones del sudeste de Turquía. El interés que tiene Europa en Siria es por la gran cantidad de petróleo que posee y por su corta ruta para salir al mar Mediterráneo, lo cual representa una gran ventaja para la extracción del petróleo. El mandato francés de Siria terminó en 1943, cuando Siria y Líbano se independizaron, además de Hatay, que se había unido a Turquía en 1939. Las tropas francesas abandonaron Siria y Líbano definitivamente en 1946. Siria se constituye como un país con una gran diversidad étnica, siendo los sunitas el grupo musulmán mayoritario. Las minorías más importantes en número son los chiitas, los kurdos y los cristianos. El Baas, partido con ideología socialista secular, anticolonial y nacionalista, vuelve al poder con un golpe de Estado en 1963. Forma un comité militar y, tomando el control del Estado, de la economía y de la sociedad en general mediante los medios de comunicación, se constituye un Consejo Nacional de la Revolución encabezado por el general Atassi y el jefe de la ala derecha del Baas, al-Din Bitar, quien forma el nuevo gobierno. A partir de 1964, la Hermandad Musulmana, organización política con ideario basado en el Islam, incrementa sus apoyos sociales. Se inicia un periodo de manifestaciones por los derechos civiles y luchas internas entre los fundadores de los nuevos militantes del partido Baas. El general al-Hafez se convierte en presidente del Congreso Nacional de la Revolución y promulga una constitución provisional en 64 que insiste en que Siria siga gobernada por el Baas. En 1967, Siria participa en la Tercera Guerra Árabe-Israelí o Guerra de los 6 días, en donde pierde los Altos del Golán. En el año 2000, Hafez al-Assad murió y fue sucedido por su hijo Bashar al-Assad, presidente de la República en funciones, convirtiendo la dictadura militar en una dinastía. Bajo el nombre de Primavera Árabe, se conocen genéricamente las manifestaciones civiles que tuvieron lugar en el año 2011 en países como Túnez, Libia y Egipto, y luego se extendieron a otros estados musulmanes, entre ellos Siria. El objetivo de los ciudadanos que protagonizaron tales protestas era pedir mayores libertades civiles a los gobiernos, la apertura hacia modelos más democráticos y el respeto para los derechos humanos. Una de las principales razones para el conflicto armado fue la divergencia entre el modelo de Estado que representa Bashar al-Assad y el planteado por los grupos opositores. El actual presidente defiende un sistema de gobierno hereditario y centralizado en una sola figura, mientras los opositores reclaman otro donde primen las garantías democráticas, los derechos civiles y la diversidad de los distintos grupos que habitan en el país. Las fuerzas oficiales defienden el sistema de gobierno de Bashar al-Assad y se niegan a promover un proceso electoral que facilite la incorporación a la escena política de los grupos opositores. Mapa cronológico de la guerra de Siria. El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, junto al principio de soberanía estatal, son los ejes fundamentales que se establecen en 1648 con la Paz de Westfalia para regir las relaciones entre Estados. Este hito histórico establece las bases del derecho internacional contemporáneo entre potencias interdependientes que deciden no intervenir de ninguna manera en los asuntos internos de otro Estado. La ONU, creada en 1945, tiene el propósito fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, el derecho internacional supone una reafirmación de los principios de no intervención en la soberanía de otros estados. La intervención no armada en un país para evitar la violación de derechos humanos fundamentales es posible, y en el caso sirio se está produciendo con las sanciones económicas, las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos, la obligación de eliminar el arsenal de armas químicas, entre otros. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el derecho internacional contemporáneo, queda claro que las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra no son un tema de mero interés interno, sino también un tema de interés internacional. Estas son algunas de las consecuencias de la guerra en Siria.
La aplicación coercitiva del derecho internacional tiene dos modalidades, la intervención descentralizada y la intervención centralizada. En ambos casos se trata de medidas destinadas a hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado y deben tener como fin salvaguardar y preservar inmediatamente los derechos sustantivos, forzar al infractor al arreglo pacífico de controversias y forzar que se respeten los derechos violados y que se reparen los daños. Por su atención, muchas gracias.